Profe, bienvenido a esta mesaza, profe. ¿Cómo le va? Bien, la ¿Todo verdad bien? que bien. Y con Ya esta le prendimos el y aire, con esta la música, musicalización, todo. mejor todavía. Muy bien, me parece perfecto. Así que imagínate cómo ¿Empezamos estoy. a viajar, Bárbaro, profe? empezamos a viajar. ¿Por dónde? Usted dirá. Y por donde va el presidente voy yo. Y por supuesto, A ahí donde está. va Alberto voy yo. Somos el uno para el Casi uno como para el- Cerruti usted. Casi. Casi. Bueno, andaba bastante jodido. Sí, Alberto tuvo un preocupante problema. eso. Sí, estuvo con hipotensión, mareos. Y bueno, le redujo un poco la agenda, pero de todas maneras realizó algunas gestiones importantes. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la Argentina en esta reunión? Le recordamos a la gente que en Bali, en una isla en Indonesia, se está realizando la reunión del G20, el grupo de los 20, supuestamente los 20 países. Es difícil decir más importantes, no me gusta porque todos los países son importantes, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. Pero bueno, son los países más representativos, con economías mayores del mundo, ¿no? Por ejemplo, en América Latina participan las 3 naciones más grandes. México, Brasil y la Argentina participan del G20. No es que Argentina sea más importante que Chile o que Uruguay, simplemente que se considera para este grupo de países centrales representativos de América Latina a estos países, Brasil, Argentina y México, que están allí en el G20 en Bali. ¿Qué fue a buscar la Argentina a estas reuniones? Bueno, podemos dividirlo en tres cuestiones. En realidad todo lo engloba lo mismo, que es dinero. Claro. O sea, lo que va a buscar es financiación, lo que va a buscar es apoyos económicos para transitar los últimos tiempos de la gestión de Alberto Fernández. En definitiva, también son para la Argentina, digo, no son para Alberto, son para todos nosotros, pero de todas maneras, digamos, él tiene un límite en su gestión y tiene que gestionar hacia ese límite, y por eso digo que es para los últimos tiempos de los últimos meses de su gestión, ¿no? En primer momento, lo primero es el FMI. Tiene una reunión mañana con la presidenta del FMI para ver el tema de los sistemas sobrecargos. Los sistemas sobrecargos es una especie de penalización que le hace el FMI a aquellos países que tienen préstamos muy grandes y que se extienden demasiado en el tiempo de devolución, es decir, de pago. Claro. Hay una crítica a nivel mundial sobre este sistema de penalización, porque en realidad los países que están en el mayor problema reciben la mayor penalización. Claro, y es un rulo, y van a seguir estando con mayor problema. Entonces, en realidad termina siendo regresivo, termina siendo algo negativo para los países. El FMI, casi el 50% de su financiación viene de los sobrecargos. Es decir, es difícil poder negociar con el FMI cuando en realidad sus recursos, casi el 50, un 40 y pico por ciento de sus recursos provienen de ese sistema de penalización. Y además, les cuento una cosa, el país que más aporta por penalización es el nuestro. Así que fuerte un aplauso para la Argentina. Muy bien, que tiene la mayor cantidad de sobrecargos. Por eso está interesado el presidente argentino, que tampoco tomó la mayor parte de esa deuda, pero de todas maneras, y siempre lo repetimos cuando hablamos con Pipa, la responsabilidad del Estado argentino. La continuidad del Estado. De todas maneras, a una cuestión interna de la Argentina sí se puede debatir, bueno, cuál fue el gobierno que lo tomó, en qué circunstancias lo tomó, para qué lo tomó, etcétera, etcétera, y si hay algún responsable y cometió algún ilícito, que la justicia pida explicaciones. Ahora también escuchaba que decía Fernández que Georgieva estaba bastante solícita a eliminar los sobrecargos. No sé dónde lo habrá podido sacar. Ahora que contás esto, yo lo desconocía, siendo que el mayor financiamiento, digamos, del FMI casi el 50%. No es el mayor, pero está llegando al 50% de los recursos del Fondo Monetario Internacional. ¿Y el resto Internacional. son aportes de cada país? Es la devolución. No, a ver, están los aportes de cada país que hacen para después que se presten a un financiamiento, y después las devoluciones de aquellos que han tomado crédito, ¿no? Claro. Uno de los argumentos iba a ser que Ucrania también estaba en este sistema y estaba también con sobrecargos, y que era injusto para Ucrania y para todos los países que lo tengan. Se está tratando de este tema hace un tiempo ya. No es que se inaugura esta conversación en el G20. Se viene hablando hace un tiempo, y lo que trataba Alberto Fernández y toda la gestión de su gabinete es tratar de hacer lobby con otros países también para poder, incluso lo hizo con Macron porque estuvo en Francia también, para ver si podían ayudar a la Argentina y a otros países que estén en esta situación
a eliminar los sobrecargos o al menos disminuirlos, reducir los sobrecargos. Eso es un tema que ayudaría a la Argentina en cuanto a su financiación. La otra es la reunión con Xi Jinping, porque en las gestiones que tenemos con China lo que se quería lograr es un aumento del swap. El swap es un intercambio de divisas, una especie de como de préstamo, digamos, pero en yuanes. Es decir, ¿para qué sirve esto? Para que la Argentina pague sus obligaciones con China, fundamentalmente, y además para que engrose su caudal en cuanto a las reservas, me refiero, ¿no? Pero serían reservas en yuanes. ¿Por qué lo remarco? ¿Se pueden cambiar los yuanes y convertirlos en dólares? Sí, se puede cambiar los yuanes a dólares, pero tiene un interés aplicado del 7%. Cuando los préstamos del FMI, cuanto mucho son del 4%. Es decir, es mucho mayor, casi el doble, de los intereses que te puede cobrar el FMI lo que los cobran los chinos, porque no le interesan a los chinos que se cambie su moneda por dólares, porque el interés geopolítico de China de cada uno es reemplazar la moneda, el dólar, que es la moneda, la primera moneda mundial, sí, por la de ellos. Claro, cambiarlas por la de ellos. Claro. Por eso estos swap que hacen, lo hacen con país a país, que ellos van teniendo relaciones comerciales y convenios, para hacer esto, para ir reemplazando el dólar de todos estos países. Posicionar su moneda, y digamos. Posicionar y fortalecer su moneda. En relaciones comerciales, Argentina tiene una relación muy muy fuerte con China. Con China, ¿no? Sí, sí es su segundo, en cuanto a las cuestiones comerciales, es el segundo en importancia con Brasil, digamos, está Brasil y China. Son los principales socios comerciales de la Argentina, son Brasil y China. Entonces es importante este swap. De todas maneras, por ejemplo, ya se realizó una expansión del swap a principio de año por 3.000 millones de dólares. Digo, para nosotros no podemos entender si yo hablo de miles de millones de yuanes, para que la gente entienda, para que yo entienda, para que todos entendamos, sigamos tenemos que hablar de dólares. No son dólares, son yuanes, pero para que entendamos todos, decimos que a principio de año se hizo una extensión de ese swap por 3.000 millones de dólares y ahora se está buscando una extensión del swap por 5.000 millones de dólares. El tercer punto es Estados Unidos. A ver. En reuniones con Biden o con miembros del gobierno de Joe Biden, se está buscando que se pueda cristalizar, en definitiva, un anuncio que hizo Estados Unidos hace algún tiempo atrás, que es un fondo para infraestructura. Es decir, tanto Estados Unidos como Europa, como la Unión Europea, salieron a hacer anuncios para la financiación de obras de infraestructura para poder competir con China. China tiene la nueva ruta de la seda, como se le denomina, que es todos créditos para la financiación de grandes obras de infraestructura, energía nuclear, energía hidroeléctrica, construcción de vías férreas, caminos, etcétera, etcétera. En eso invierte China, ¿no? Que te presta el dinero y además generalmente también son empresas chinas las que están realizando las obras, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, Europa y Estados Unidos comenzaron un poco, quizás, si hacemos una crítica, tardíamente, a ofrecer créditos y asistencia a los países del tercer mundo para poder competir con China. Lo que nos toca en esa porción, digamos, de lo que Estados Unidos está ofreciendo a América Latina son 400 millones de dólares. No es un monto muy importante, pero bueno. Para infraestructura bastante poco. Para infraestructura, claro. Para infraestructura es bastante poco, digamos, por los números que se manejan en la construcción, en las grandes construcciones, digamos, no es tanto dinero. De todas maneras, Alberto Fernández, porque el anuncio quedó. Es decir, Estados Unidos lo hizo hace un tiempo el anuncio, pero nunca se llevó adelante. Claro. Lo que van a hacer es, oiga, usted me dijo que se acuerda de mí. Claro. Entonces, sí. Albertito. ¿Usted quién es? Albert. Albert. Sí, Albert. Entonces, no, yo venía por lo que usted dijo la otra vez, que nos iba a dar un dinero para infraestructura a Latinoamérica y a la Argentina en particular. Parece como que lo del otro, América Latina, bueno, no sé, pero me interesaría los 400 millones de dólares. 400, va a decir Biden. Sí, eran 400 millones de dólares. Bueno, en definitiva, no van a ir. ¿No será por eso que Biden andaba saludando a la nada? Se como haciendo distraído. Se hace el distraído. Claro, se hace el otro. Si saluda a cualquiera, imagínate, me voy a acordar de Fernández. No me acuerdo. Entonces, y los de al lado le dicen, les encara a Alberto como diciendo, no se acuerda de vos, no se acuerda de vos.
Bueno, entonces Llora, Fernando. volvamos a hacer un resumen de esto respecto a lo que va a buscar Argentina y es financiamiento. El FMI por los sobrecargos, para eliminar o disminuir los sobrecargos. Por otro lado, el aumentar el swap con China. Y la tercera cuestión es este dinero que vendría desde Estados Unidos para infraestructura. Eso es lo principal. Sí. En el G20 se tratan otros temas, por ejemplo, y fundamentalmente el tema de la Ucrania, la paz, las consecuencias de la guerra, la crisis energética, la cuestión medioambiental, etcétera, etcétera. Hay reuniones a alto nivel y también ministeriales, digamos, y por temáticas. Pero fundamentalmente Argentina lo que va a buscar es eso, ¿no? Un poco de auxilio para la asfixia financiera que tiene la Argentina en cuanto a los pocos dólares que siempre tenemos y nos causa tantos problemas, incluso también por la cuestión, y el swap en esto es muy importante, por la escasez de algunos insumos que tiene Argentina. Ya hay algunas fábricas que están dejando de producir o están ralentizando su producción o parcializando su producción por la escasez de algunos insumos. Esto que tiene que ver con la falta de dólares para las importaciones. Claro. Ahora, te pregunto, porque cuando se plantea, disculpame Pablo, cuando sí. se plantea la cuestión del comercio exterior, siempre hablamos de las expo, ¿no? De exportaciones. Claro. Que Argentina, que va a exportar, que el litio, pero también está la otra dimensión, que es, yo siempre lo digo, es tremendamente importante, la importación. ¿Y sí? Para la industrialización. Claro, no, porque tenemos que, la balanza comercial nos tiene que dar superavitaria, pero a niveles, sí. Y pero para producir necesitas recursos. Entendemos que obviamente que necesitamos vender más de lo que compramos. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Claro, quizá también es perfecto. qué compramos, si son autitos o insumos para la industria, claro. ¿no? Claro, si compramos, no sé, consolas para jugar, o compramos insumos para la producción, ¿no? Entonces, bienes de servicio. Bueno, esas cuestiones son centrales para un país. Entonces, si desconocemos, si no hablamos de las importaciones, de qué importa Argentina y de dónde importa, entonces estamos en un error. Estamos viendo solamente una parte, la que queremos ver solamente. Pero hay otra parte, señores. Señores economistas y gobernantes. Entonces, salieron a buscar eso. Y el swap con China es fundamental porque muchas de las importaciones provienen de China. Claro. Sí. No, lo que te quería preguntar es lo siguiente. En el G20 se sabe que, Putin no está personalmente, pero la pregunta es, ¿no participa en ningún estamento ministerial de esas reuniones? No, está Lavrov. Está Lavrov. Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y está representado por Lavrov. De hecho, hubo también una fake news, decían que Lavrov había tenido un grave problema de salud. Algo pasa en Bali. Cuando llegó en Bali, y Lavrov hizo un video que está de pantalones cortos, que es raro porque Lavrov es una persona grande que siempre está de traje y corbate siempre, absolutamente siempre. Se relajó un poquito. Claro. Y lo hizo a propósito, digamos, sacó un video con shorts y remera mangas cortas, leyendo el diario, no sé qué está haciendo. En Bali. Está diciendo que él estaba en perfecto estado de salud. Rusia está presente a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pero bueno, la situación también con Rusia es bastante complicada. Párrafo aparte de Alberto Fernández, que tuvo algunas palabras, digamos, para un poco, interpreto yo, congraciarse con los occidentales, que entiendo que necesita financiación, ¿no? Que necesita recursos, pero se le fue un poco Francia la mano. dijo algo así como que Putin va a tener que entender que no solamente lucha contra la OTAN, sino contra el mundo entero. Y contra Argentina, porque digamos, me parece que hay veces que las declaraciones tienen que ser un poco cuidadas, ¿no? Porque la guerra va a terminar y esto va a seguir hacia adelante. Las relaciones con Rusia tenemos una relación estrecha. De hecho, está como relación privilegiada, donde ha pasado Mauricio Macri y esto no ha dejado de ser así. De hecho, Mauricio ha estado en Moscú, por ejemplo, más allá de que privilegiaba las relaciones con Estados Unidos, de hecho, pero siguió la relación estrecha con Moscú. Por lo tanto, más allá de condenar la invasión o apelar a la paz y a la negociación, que lo cual me parece bien, me parece que estas declaraciones no ayudan demasiado, como no ayudaron en Moscú a principios de años, y Alberto Fernández le pide a Vladimir Putin, por favor, que ayude a la Argentina a no depender tanto de Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, a ver. Y yo me imagino a Macron escuchándolo a Fernández y él también tratando de tener
relaciones fluidas, de alguna manera, no romper relaciones con Rusia diciéndole, no, está bien Alberto, pero no es para tanto, no es para tanto. Bueno, y la cuestión también está en que estos bandazos, digamos, de irse de una banquina hacia la otra, se perdonan menos a los países más periféricos. Que dependen más porque si lo vemos, por ejemplo, a Macron, que hace unos meses decía que en Venezuela había una dictadura y que había que sancionarlo y que algo había que hacer y que el presidente era Guaidó, que reconocía a Guaidó como presidente de Venezuela, etcétera, etcétera. Y hoy verlo a Macron, que se encuentra casualmente en el G20, no el G20, fue en el COP27, se encontró con Maduro y le dio la mano, se rieron, y le dijo, señor presidente... En fin, la hipocresía, hay un meme que dice, en fin, la hipocresía. Pero bueno, los países centrales este tipo de cuestiones los tienen un poco más... Claro, y le habrá preguntado a Macron, vos tenés petróleo en el bolsillo, ¿no es cierto? Claro, me hace una falta. Claro, no sabés lo que haría. Bueno, otro tema, si les parece, si no seguimos hablando del mismo... hubo ataques desde Rusia hacia Ucrania, más de 130 misiles de precisión, y después me voy a detener en esto de precisión, de ataques de misiles de precisión, fundamentalmente a la infraestructura eléctrica de Ucrania. Lo que se quiere pretender desde el punto de vista militar es forzarla a una negociación porque está viniendo el invierno, el crudo invierno de las estepas ucranianas y rusas. Y va a ser muy complicado sin gas y sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, ahora, profe, esto, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, no es a la población civil, pero y sí, lo es. Pero claro, porque es peor todavía, ¿no? Lo que puede llegar a ser un invierno crudo sin energía es peor. Que por ahí uno no lo dimensiona porque no tenemos las condiciones climáticas, para ellos es de vida o muerte, básicamente. Exactamente, y esto Zelensky, seguramente el presidente de Ucrania no lo va a sufrir. Claro. Seguramente no lo va a sufrir porque va a tener algún método de calefacción, va a tenerlo. Sí. Lo que lo sufren son los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, esto se usa para presionar al otro país y que se siente a negociar. ¿Y negociar qué, profe? Negociar la paz. Lo que se negocia es la paz, en realidad. ¿Rusia quiere negociar la paz? Cada uno con su librito de para qué. Rusia, desde un principio... Qué paradójico, porque una lluvia de misiles para negociar la paz. Claro, o sea, sí. Es tremendo. Sí, de hecho, para forzar, digamos, la guerra es así, tratar de desarmar al otro para que pueda... negociar en las condiciones que yo quiero. En las condiciones que yo quiero. Las condiciones de un principio de Rusia era que Ucrania no esté dentro de la OTAN, por un lado, y por otro lado que se respete a los rusos étnicos que vivían en Ucrania. Hoy eso quedó saldado porque hubo un referéndum que organizó Rusia en esos lugares y dio favorable y quedó anexado a la Federación Rusa. No hago un juicio de valor sobre esto, digo lo que pasó. Entonces, bueno, ese es el problema, que el problema es que Zelensky hoy ¿cómo negocia? O sea, ¿qué es lo que puede negociar Zelensky? En definitiva, ¿no? Porque no va a resignar a estos lugares. Alguna vez yo lo dije, quizás lo que le queda es un poco lo que le queda a Argentina con Malvinas, ¿no? Es decir, ¿hay territorio argentino ocupado por una potencia extranjera? Sí. Ya, Malvinas con el Reino Unido. No tenemos soberanía efectiva sobre Malvinas, pero sí tenemos el derecho. O nosotros consideramos que tenemos el derecho y vamos a todos los foros internacionales a reclamar pacíficamente por la devolución de Malvinas. Claro, el derecho internacional público de alguna manera te dice sí. Me avala y bueno, sí. Algún día. Y Naciones Unidas me avala, porque pero siempre hay votaciones, etcétera. Bueno, hasta que se le ocurra en algún momento a Londres negociar con la Argentina. Londres no quiere negociar con la Argentina esta cuestión. Hago una analogía con lo que le quedaría, por ejemplo, a Zelensky si no puede a través de la vía militar recuperar esos territorios, lo que le queda es protestar y reclamar ante el derecho internacional público, ante Naciones Unidas, que estos territorios vuelvan a la soberanía ucraniana o que tengan un estatus especial. También se puede ver otro tipo de soluciones. ¿Qué pasa? Vuelvo a los misiles, en su mayoría misiles crucero. Son diferentes a los misiles balísticos. El crucero puede cambiar su trayectoria, puede ir más alto, puede ir más bajo, volar más alto, volar más bajo, cambiar la trayectoria. El misil crucero balístico es como una bala. Claro. Sale de un lugar y llega a la otra con una... Genial. Exactamente. ¿A qué iba con esto? Que cayeron 2 misiles en Polonia. Hay una reunión ahora de urgencia del gobierno de Polonia. Hay reuniones de urgencia, todavía no se sabe demasiado. Cayeron 2 misiles en la frontera, digamos, pero del lado de Polonia.
Ese es un problema, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pero esos son misiles de precisión los bueno, que cayeron. esa es la pregunta que yo hago. ¿Son de precisión y cayeron en Polonia? A ver, ¿hubo intención o no? Si fue sin intención, no eran de precisión. O no le están dando bien, digamos, la precisión está complicada. Y si no son de precisión, bueno, no eran de precisión y cayeron casualmente del lado de Polonia. O hubo intención. Y Polonia puede responder militarmente, o lo más conveniente, entender que fue un error, digamos, y protestar. Enviar una queja, una protesta a Moscú sobre esa situación y decir, espero que no le pase lo mismo a futuro. ¿Hubo muertes? Hubo 2 muertos. Dos polacos. Las informaciones que tengo es 2 polacos muertos. Sí. Y esta cuestión de la retirada de Rusia del territorio de Herzo, ¿es? Sí. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿es un repliegue, es una retirada? Ellos sabían, esto es como el ajedrez, digamos, sabían que estaba perdido ese lugar, digamos, y que le iba a defender esa ciudad, le iba a reportar muchos daños a la ciudad, a los civiles y a sus propios soldados, y que el resultado final iba a ser una derrota. Entonces prefirieron cruzar el río, estar del otro lado, dejar la ciudad libre para las fuerzas ucranianas, y aguardar, digamos... Y están haciendo una defensa creo que eran 160 kilómetros... 160 kilómetros, digamos, Rusia del otro lado. Claro, del otro lado del río. Claro, que se emparenta mucho con lo que hizo los nazis en la época de la posibilidad de que vengan los ingleses y todo esto en Normandía, todo eso que veíamos, ¿no? O sea, sí, se ha hecho en muchos lugares. Sí. También antes de cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, la línea Maginot, por ejemplo, y no recuerdo el nombre que tenían los alemanes, eran 2 líneas fortificadas que tenían uno frente al otro. En realidad después no sirvieron para nada, pero bueno, ese es otro tema, lo hablaremos en otro momento. Claro. Pero sí, son fortificaciones para evitar un avance de Ucrania. De todas maneras, se supone que en los próximos días, semanas, aún meses, puedan querer retomar esa ciudad, pues es la capital de una de estas provincias que según el referéndum están dentro de Rusia hoy en día. Qué complejo eso, según la óptica de Moscú, por supuesto, ¿no? O sea, es como que no creo que se resignen. Este ataque de 130 misiles hacia la infraestructura también se dice que es un poco en respuesta a esta ciudad que tuvieron que entregar a Ucrania. Porque aparte también Zelensky hizo la bandera, sí. Fue todo como una muestra de un avance y un retroceso en la guerra. Sí. Bueno, es una situación en Ucrania muy, muy compleja, muy difícil. Hablamos de Ucrania y nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué viaje que nos estamos pegando? Por las elecciones. Pero tiene que ver con las elecciones y tiene que ver con Ucrania y tiene que ver con, todo relacionado, con esta empresa FTX que entró prácticamente en quiebra, que es de criptomonedas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Se está investigando en Estados Unidos, les cuento, una especie de, yo uso un juego de palabras por algo que pasó en Argentina, la ruta del dinero B larga, vamos a decirlo de esta manera, la ruta del dinero B larga por Biden, por Joe Biden. Y su hijo. Biden Gate. Claro. Y su hijo. Pero ¿por qué la ruta del dinero B? Porque Estados Unidos le brinda asistencia en dinero, en dólares, en muchos dólares, a Ucrania. Ucrania invirtió parte de ese dinero en esta empresa FTX. Y uno de los mayores aportantes a la campaña del Partido Demócrata es FTX. Bueno, coincidencias. Entonces, se está hablando e investigando, a mí no me consta, yo me voy a lavar las manos, a mí no me consta, pero se está investigando en Estados Unidos esta especie de lavado de dinero a través de la guerra de Ucrania. Se está investigando hacia dónde va el dinero. Obviamente que esto también es un juego político dentro de los Estados Unidos, donde estas investigaciones las hace el Partido Republicano. Claro. Que está bien, porque en el juego de la democracia es la oposición quien tiene que controlar. Exacto. Una de las razones de ser la oposición, además de alternativa de gobierno, es controlar, digamos, lo que está pasando. Estos miles y pero miles, le viene como anillo al dedo también. Claro, a Trump y a todo el arco político opositor le viene como anillo al dedo esta cuestión, que hay una especie de desaparición de dinero en cuanto a lo que se ha puesto en Ucrania. Una de las rutas de este dinero aparece en propiedades en Suiza. Es decir, aparentemente muchos funcionarios de Ucrania han comprado grandes extensiones de bienes raíces en Suiza. Eso se está investigando en Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, el retorno del dinero para la campaña del Partido Demócrata en Estados Unidos. Esto es muy grave y se está investigando en Estados Unidos. Claro, ahora es lo que pasa siempre en cualquier tipo de emergencia, en donde el dinero no cumple
para trasladarse no cumple los requisitos que debería hacerlo en otras circunstancias, ¿no? Catástrofes. Cuando dice, bueno, hay emergencia, agárrate porque no hay licitaciones, Bueno, no hay control. las famosas leyes de emergencia. Claro, Digamos, donde en realidad hay control pero se disminuye y además el foco de atención pública. Porque esto es clave, decir, bueno, ¿quién va a objetar la ayuda hacia Ucrania? Gran parte humanitaria, la otra a través de armas hacia Ucrania. Bueno, el público en Estados Unidos es como que ahora lo comienza a ver después de tantos meses que ha pasado y que la ayuda sigue yendo hacia Ucrania. Estamos hablando de miles de millones de dólares todos los meses. Para un presupuesto todos los importante. meses. Y en Estados Unidos que está viviendo una crisis interna. A nivel económico también, con una inflación a la cual no están acostumbrados. Claro, casi. En donde hay un montón de problemas. ¿Cuándo están económico? ¿En un 10, un 8? Un poco menos, 7%, 7-8%. Bueno, la de octubre acá fue anunciada ahora 6,3. Sí, en un mes. Un mes. Ellos estamos hablando interanual, digamos. Hay una diferencia, un poco de diferencia. Pero bueno, para la realidad de ellos es sin precedentes. Entonces ahora la opinión pública, digamos, se está volcando hacia estas cuestiones y obviamente que también el arco político opositor, fundamentalmente el Partido Republicano, y los periodistas y los comunicadores sociales que responden también, porque, a ver, esto del periodismo independiente, bueno, ¿existe? Sí, existe. Acá nomás, en esta radio. Claro, la mesa esta. En esta mesa, nada más. No me hago cargo de malas costumbres, nada. No, solamente. No sé la tercera, yo la verdad que. Viste, por ahí se fue gol y para mí, no sé. No sé. Pero esta mesa sí. Es independiente 100%. Totalmente. Pero bueno, en Estados Unidos pasa que hay canales de televisión o periodistas concretamente que responden a los intereses de un partido o otro partido. Los que responden al interés del Partido Republicano están fogoneando esta cuestión de investigación, que me parece correcto. Claro, obvio. La investigación sobre qué pasó con el dinero de asistencia a Ucrania. Claro, pero no hay que esperar mucho de la prensa ucrania porque me imagino que no debe estar pasando por el mejor momento de libertad, ¿no? No, en Ucrania no hay libertad. En Ucrania los partidos opositores a Zelensky están prohibidos directamente. Los opositores políticos están presos. Esto se dice poco, pero es la realidad. No hay posibilidad de oposición política en Ucrania. Sé que a muchos no les va a gustar escuchar esto, pero es la realidad. ¿Pero esto tiene que ver con la guerra o viene de antes, digamos? No, tiene que ver con cómo es Zelensky, digamos, porque Inglaterra estuvo bajo ataques, el Reino Unido estuvo en la Segunda Guerra Mundial bajo ataque y sin embargo no estuvo cercenada la libertad, digo, ¿no? El primer ministro siguió, los partidos opositores siguieron, quizás algunos vinculados al fascismo, claro. Sí tuvieron problemas con la ley en el Reino Unido, no porque daban el apoyo directo a Adolf Hitler, pero en realidad las democracias siguieron siendo democracias. Tendría que ver, quizás no en todos los casos. Sí, entonces ahí. Pero entonces en Ucrania no está pasando eso, digamos. ¿Como en Qatar? No tanto. No tanto, gracias. Dice, profe, acá el 822, ¿los países europeos se le están dando vuelta a Estados Unidos, profe? Pregunta, por los ministros que renunciaron, dice uno de los mensajes. No, sí, en realidad hubo algunas reuniones importantes, fundamentalmente entre Francia y Alemania, para tratar este tema en la relación con Estados Unidos. Por ahora no va a haber cambios importantísimos, pero sí a futuro. Porque realmente la situación que está viviendo Europa no la está padeciendo Estados Unidos. Sí la padece en algún punto, pero es ínfimo en comparación a lo que está pasando en Europa. Se está viendo que el gobierno en Italia, este gobierno de derecha, digamos en Italia, en donde había algunas dudas, ya no hay. Se alinearon a Estados Unidos, ¿no? Dijeron que forman parte de la OTAN, que iba a mandar armas a Ucrania, pero yo tengo mis dudas respecto a futuro. Creo que en esta situación hoy Italia responde a los intereses de Estados Unidos en la región. De todas maneras, habría que ver en los meses subsiguientes qué es lo que va a pasar con el gobierno de Italia y qué va a pasar con estas reuniones entre Francia y Alemania.
porque no es fácil. Por ejemplo, a ver, el atentado que hubo sobre el Nord Stream, el gasoducto. Después podemos hablar, también hubo un atentado en Turquía. Sí, eso te iba a preguntar. Frente al consulado de Rusia. Sí. El atentado al gasoducto, digamos, se hizo una investigación, pero no se saben los resultados. ¿Ustedes creen que si el culpable hubiese sido Rusia, el resultado no, sería secreto? ¡Bling! Estaría en todos los medios europeos. Lo raro es que no hayan, dentro del atentado, no hayan planificado cómo tirarle la culpa a Rusia. Porque, viste, hay que planificarlo completo. En principio se dijo que se le acusaba a Rusia del atentado. De autoatentarse. De autoatentarse, claro. Sí. De todas maneras, bueno, ahora nadie dice nada, ni Suecia, ni Dinamarca, porque son los países por donde pasa el gasoducto. Es el Báltico, el mar, pero jurisdicción de Suecia, jurisdicción de Dinamarca, jurisdicción de Alemania. Estos países fueron los que llevaron adelante la investigación. Se le impidió a Rusia participar de la investigación, porque Rusia decía, es nuestra empresa, es Gazprom, que es del Estado ruso. Claro. Entonces nosotros tendríamos que ser parte de la investigación. No, se le prohibió a Rusia estar dentro de la investigación. Investigaron, se llegó a una conclusión, pero no sé, la conclusión se perdió es coherente en algún cajón. Claro, es coherente, porque si no pueden participar del Mundial, no pueden participar de la Fórmula 1, a los magnates se los... Hablando del Mundial, y el presidente de la FIFA se le ocurrió la brillante idea de que podrían parar las hostilidades. Ustedes habrán leído alguna vez o habrán escuchado que en la Edad Media, por ejemplo, y posteriormente también, se hacía la tregua de Dios. O sea, por ejemplo, en Navidad. Claro. Decían los señores feudales, che, loco, paren, no peleemos, vamos. Claro. No matemos más a nadie, por un tiempito. Lo que pasa es que tenías que tener confianza en el otro, porque mientras vos estabas brindando, ¡plum, plum! Claro. Después seguimos, ¿no? Seguimos, pero vamos a hacer una tregua, la tregua de Dios, donde cada uno va a ir a la iglesia, vamos a rezar. Y después seguimos. Vamos a ver los mandamientos, que hay uno que dice no matar, ese lo vamos a obviar, ¿no? No matar por hoy. Claro, por hoy. No matar por hoy. Lo vamos a respetar por hoy. Claro. Guardaban las espadas y no se mataban, ¿no es cierto? Era la tregua de Dios. Que incluso hay una anécdota en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En las filas de las trincheras alemanas y británicas, empezaron a cantar villancicos, entonces uno escuchaba y dice, che, ¿lo contó en una historia de la historia? Sí, en la historia lo conté esto. Entonces, che, somos todos cristianos. Empezaron a aflojar las cosas, empezaron a salir banderas blancas, terminamos jugando al fútbol en el medio de las trincheras, digamos, haciendo un poco de camaradería cristiana entre alemanes e ingleses, eran esos fundamentalmente. Bueno, esto es una anécdota. Bueno, a Infantino, el presidente de la FIFA, se le ocurrió hacer una tregua del fútbol y decir, muchachos, empieza el Mundial, dejen de paviar en Ucrania, no se maten más, y durante un mes, que haya una dejen tregua, de vulnerar derechos durante un mes. Que haya una tregua por el fútbol. Una cosa insólita. Y bueno, un poco lo que decía Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Sí, que acá la inflación va a aflojar, digamos. Claro, o que bueno, a partir del bueno, lunes afloja y después contenta. seguimos. Claro. Porque aparte, ¿qué vamos a arreglar durante el Mundial? Claro, aparte, un mes. hay un ¿Qué podemos detalle. arreglar? El problema es que Ucrania no clasificó al Mundial y a Rusia clasificó, pero la dejaron afuera. Sí. Entonces no juega ni Ucrania ni Rusia juegan el Mundial. No les importa. No tienen nada para ver, se van a seguir matando. Claro, sí, yo creo que... La respuesta tiene que ser así, ¿no? Claro. Decir, no, pero a nosotros nos dejaron fuera del Mundial, dice Rusia. Y nosotros no nos dejaron afuera, pero tenemos un equipo de cuarto, así que entonces, vamos a pero seguir. Infantino también con... Infantino no resiste. pidiendo por favor que no se involucre la política en el fútbol, lo cual me parece bien, digamos. ¿No? En principio estamos de acuerdo. Pero sí el fútbol en la política, eso ojo, estaría Entonces, bueno. le prohibieron, estaría bueno. Le prohibieron a Rusia participar del Mundial. Claro. Pero dicen que... y de la UEFA. Se queden en el molde un mes para no... Para el Mundial 82, Argentina e Inglaterra participaron, ¿no? Y estaban en guerra. Que estaría bueno, hay cosas que no... Estaría bueno entiendo. Que lo definan en un partido de fútbol. Sería fantástico. O sea, a ver, digamos, Ucrania contra Rusia. Claro. Pero sin extranjeros, ¿no? Sin extranjeros, porque si no van a querer todo, la OTAN va a querer poner sus jugadores ahí. Sí, no. O sea, que un partido, 90 minutos, alargue, o sea, si la penales. Sí, ojalá fuese así, pero no lo es. Y cuando termine, toma este territorio, toma este otro. Sería una manera más amable. Sí, ni hablar. Claro, ¿no? De resolver los conflictos de los seres humanos, ¿no? Ojalá fuese todo así. Como en Thriller de Michael Jackson, que en vez de pelearse, baila.
Claro, con Bad. ¿Cómo mezclamos todo? Increíble, Todo tiene que ver con profe. todo. Sí, está linkeando, está está lindo, está linkeando. lindo. Hubo un atentado en Turquía, volvamos También, a este mundo también. que tenemos. Sí. El gobierno de Turquía acusó a los kurdos y se mostró muy molesto con los Estados Unidos porque dice que esto fue pergeñado, ideado, al menos con la anuencia de la CIA. Se muestran muy molestos por esto porque dice, y el otro día hablamos con, ¿cómo se llama? Un amigo de la casa que hablamos que está sacando fotos y haciendo documentales. Mauricio Centurión, Mauricio el Mauri. Centurión está con el pueblo Sí. kurdo, Sí. que en el norte de Siria. Bueno, justamente Turquía acusa a los kurdos que están en el norte de Siria bajo el paraguas de Estados Unidos. Ellos aparentemente pensaron y llevaron adelante este atentado. Si es así o no es así, realmente yo no lo sé. Sé lo que dice el gobierno de Turquía. Para esto no hay otra información. También se hablaba de un grupo vinculado a los armenios que pudo haber hecho este atentado. De todas maneras, bueno, se apresó a una persona, a una mujer en Turquía y se la responsabilizó de este ataque que dejó varias víctimas, ¿no? Allí en Turquía. Así que ¿Cómo se resuelven fácil esos atentados, no? Turquía, Parece una persona, pimba. Turquía se está convirtiendo en un centro importante, un nexo importante entre Europa y Medio Oriente. Digo esto, también hay informaciones de que el máximo representante de la inteligencia rusa se reunió con el director de la CIA en la capital de Turquía. No muy secreto esa. La verdad que esto es una información. Algunos dicen que es el inicio de conversaciones de paz para Ucrania, otros dicen que no, que en realidad están hablando de frenar la escalada nuclear, tratar de evitar cualquier tipo de ataque nuclear de Rusia hacia Ucrania y de respuestas de algún país de la OTAN hacia Rusia. Bueno, de todas maneras, es servicio de inteligencia, no podemos saber de qué están hablando, si no, no serían servicio de inteligencia. Sí es claro que lo que quieren que hablemos es que se reunieron. Que se reunieron. Y que conjeturemos. Hasta ahí estamos. Saquemos nuestras conclusiones. Claro, Hasta ahí que estamos. el máximo representante de la inteligencia rusa se haya reunido con el máximo representante de la inteligencia norteamericana, yo creo que es favorable, porque por lo menos se pueden encontrar y discutir y llegar a algún tipo de acuerdo que favorezca, no, porque esto, olvidemos, no que esto de Rusia a Estados Unidos, favorece al mundo, Sí. digamos, porque si esta gente no se pone de acuerdo, Nos afecta a todos. Peor es que se pongan de acuerdo para ¿no? para lo malo. Claro, No. porque puede pasar que ambos necesitamos una guerra. Ah, claro. Tenemos problemas Pero usted es internos. un conspiranoico. Pero veo que es así, Esto las guerras nunca pasó eso. nunca pasó, ni en Vietnam pasó. No. Esto de unir adentro, ¿no? Como lo hizo nuestra dictadura militar en el 82, de unir adentro a partir del enemigo externo. Sí, sí. Es como Martín Fierro, los hermanos sean unidos. Sí. O sea, ahí se juntan. Profe, gracias. Increíble cómo viajamos por todo. Por favor, y las Impresionante. consultas que haya. Para algún día. No, pero Estamos leí atentos, varias. estamos Y la atentos. historia no... Podría volver el viernes, digo, no sé. Puede ser el viernes bueno, si quiere. Bueno, Hoy me acordé de ustedes porque leía sobre un fantasma Ajá. que apareció en el Finoquieto en Buenos Aires, Ajá. en la clínica. Y me acordaba de esa historia, de terror, porque es para Halloween. sí. Con retraso, Había, con delay. claro. Tremendo lo que pasó. Pero no se lo voy a contar yo. No, bueno, igual, qué- profe, no, pero mire, prepáreme una historia para Porque el después viernes, Laura por se favor. asusta. Yo me asusto, después duermo con la Se luz prendida. asusta con Laura se thriller de Es que cuando era de chica Michael Jackson. me traumó ese video. Lo vi cuando era muy chica y me dio mucha impresión. Viste que hay una toma que hacen de un zombie que se le sale como algo de la boca, como que está podrido así por dentro y va. Y los zombies Tienen eso. Están un poco tienen podridos. Tienen eso. tienen ese mal aliento. Esa es la característica, ¿no? Claro. Gracias, profe. No, por favor. gracias Nos a vemos el ustedes. viernes. Nos vemos el viernes. Perfecto. Vamos a las noticias.